Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que cayó en la convocatoria de junio de 2021 en Galicia para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio, que es un ejercicio de matrices y dice lo siguiente. Dadas las matrices, ahí tenemos A, B y C. Determinar para qué valores de M existe la matriz inversa de A. Bueno, esto es muy sencillo porque sabemos que para que una matriz tenga inversa, la condición necesaria y suficiente es que su determinante sea distinto de 0. Así que todo pasa por averiguar el determinante de A. Y resulta que además observamos que esta matriz es una matriz triangular superior. Fijaros que debajo de la diagonal principal son todos ceros, por lo tanto el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Es m por 2 por 1 es 2m. Si lo hacéis por la regla de Sarrus igualmente os sale, o si lo hacéis desarrollando por los adjuntos de la primera columna o de la tercera fila, es igual. Bueno, en todo caso esto es muy sencillo, es 2m. Entonces quedamos que para que exista la matriz inversa, 2m tiene que ser distinto de 0. Para que 2m sea distinta de 0, la condición de m, ¿cuál es? Que m sea distinta de 0. Por lo tanto, lo que podemos decir es que existe inversa cuando m es distinto de 0. Y aquí se acabó. Esto con una línea se despacha. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice, despeje la matriz X tal que, y aquí me dan una ecuación matricial donde tengo que despejar X. Y finalmente calcularla para m igual a 1. Bien. Pues primero voy a despejar X de aquí, de esta ecuación matricial, y la B que está sumando la paso para el otro miembro restando. Entonces queda que X por A igual a C menos B. Paso la B, cambiado de signo. Da igual que pongáis C menos B, que pongáis B menos C. Da lo mismo porque, lo que quiero decir es que da igual que pongáis menos B más C o C menos B, porque la suma es conmutativa, pero en cualquier caso B siempre pasa restando a la derecha, cambiada de signo. Bien, y ahora tengo el problema de A multiplicando a la X, pero fijaros que el producto de matrices no es conmutativo, entonces tengo que observar por dónde multiplica la A. La A está multiplicando a la derecha. Si la A está multiplicando a la derecha, para eliminarla tengo que multiplicar a la derecha por la inversa de A, tanto el primer miembro como el segundo miembro. Así que, ¿para qué multiplico por la inversa de A? Porque A por la inversa me da la identidad y la identidad actúa como el elemento neutro del producto, de forma que finalmente al multiplicar X por A menos 1 me quede el X ya despejada en el miembro de la izquierda. Así que me queda X igual, y a la derecha tengo que multiplicar por A menos 1, pero al lado derecho, por el lado derecho, como multiplicaba, como lo he hecho en el primer miembro. Poner siempre paréntesis, porque si no ponéis paréntesis el error es muy grave, porque me vais a multiplicar B por A menos 1, el resultado me lo vais a cambiar de signo y sumarle C, y no es eso lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es multiplicar A menos 1 por la diferencia C menos B. Por eso es muy importante el paréntesis aquí. Bueno, pues ya está la X despejada. Una vez que ya tengo la X despejada, lo único que tengo que hacer ahora es sustituir C y B por sus valores matriciales y A también, y calcular A menos 1 para la matriz A cuando m es 1. Ahora lo hago para m igual a 1. Bueno, pues entonces cuando m es igual a 1, tengo que la matriz A es esta que tengo aquí. Si simplemente sustituyo la m por 1 y obtengo esta matriz. Vamos a calcular la inversa, porque la inversa me aparece aquí como un factor a la hora de averiguar X. Y para hallar una matriz inversa, recordar el procedimiento. Primer paso, determinante. Bueno, el determinante era 2m, ahora como estamos en el caso m igual a 1, el determinante va a ser 2 por 1, va a ser 2. El determinante va a ser 2. Vamos a pasar, el siguiente paso es averiguar la matriz adjunta. La matriz adjunta es averiguar todos los elementos adjuntos de cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Y cómo se hacía? Bueno, lo recuerdo. Para el primer elemento, para el 1, se elimina la columna y la fila y se calcula el determinante de la matriz que me queda, que es una matriz 2 por 2. Sería 2 por 1 es 2, menos 4 por 0. Me quedaría 2 el valor de ese determinante y ese sería el valor del adjunto. Manteniendo el signo sin cambiar de signo, porque la posición del elemento del que estamos trabajando es la fila 1, columna 1. Y eso suma par. Si el elemento con el que estamos averiguando el adjunto suma impar, entonces el cambio de signo, el determinante que me va quedando al eliminar la fila y la columna. Bien, recordando esto, que ya no, esto lo tenemos que saber hacer perfectamente, aquí os digo que es donde se cometen más errores, sobre todo por los signos. Bueno, una vez que ya tengo la matriz adjunta calculada, el siguiente paso es transponerla, es decir, calcular la traspuesta. La traspuesta simplemente es convertir las filas de una en las columnas de la otra, así que la fila 2, 0, 0
de la matriz adjunta se transforma en la columna 200 de la traspuesta. La fila segunda menos 410 de la matriz adjunta se transforma en la segunda columna de la traspuesta, menos 410, y así lo mismo con todas. Bien, entonces, y por último, para hallar la inversa ya, llegamos a la etapa final, que sería dividir todos los elementos de la matriz por 2. Dividir todo por 2, que es lo mismo que multiplicar la matriz por un medio. Entonces, la matriz inversa es multiplicar por un medio la matriz traspuesta de la adjunta. Multiplicar por un escalar es multiplicar a todos los elementos, en lo que decía antes, dividir por 2, ¿no? Pues un medio por 2 es 1, menos 4 por un medio es menos 2, 8 entre un medio 4 y los demás lo mismo, todos multiplicados por un medio. Bueno, esto está comprobado y este es el resultado correcto de la inversa de A. Yo tengo que hallar X, no olvidemos lo que tengo que calcular, X, entonces X lo tengo despejado aquí, es C menos B por A menos 1, entonces tengo A menos 1 y me falta ahora C menos B, entonces lo indico, X es igual a C menos B por A menos 1 y indico C menos B, lo pongo entre corchetes, escribo la matriz C, que la copio del enunciado, y menos la matriz B, que la copio del enunciado, multiplicado por A menos 1, que la acabo de calcular. Voy a hacer este corchete, entonces para restar dos matrices se restan los elementos componente a componente. Bueno, y ya no me paro y me da este resultado, el C menos B me va a quedar esta matriz 2 por 3, que multiplicada por esta matriz 3 por 3, el resultado es, ¿puedo multiplicar estas dos matrices? Sí, porque la condición para multiplicar dos matrices es que el número de columnas de la primera, que en este caso es 3, coincide con el número de filas de la segunda, que también es 3, y el resultado me va a dar una matriz donde el número de filas es el número de filas de la primera, que es 2, por el número de columnas de la segunda, que es 3, es decir, me va a dar una matriz 2 por 3, que es esta que tengo aquí. ¿Cómo la obtengo? Pues el producto, recordar que era filas por columnas, entonces primera fila por primera columna, menos 1 por 1, menos 1, más 2 por 0, menos 1 por 0, eso es menos 1, aquí lo tengo. Primera fila, segunda columna, menos 1 por menos 2, 2, 2, más 2 por un medio, 1, 2 más 1, 3, y menos 1 por 0, 0, 3, aquí lo tengo, bueno, y así sucesivamente. Tampoco me paro a explicaros ahora cómo se multiplica matrices, porque es una operación que tenéis que saber llegados a este punto. Bueno, pues entonces ya hemos acabado el primer ejercicio. Es un ejercicio de operaciones con matrices bastante sencillo, que tiene el inconveniente de equivocarse en una suma, en un signo, entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos con el siguiente ejercicio, de álgebra también, y esto es un ejercicio de programación lineal. Me da un sistema de inecuaciones, que vendrían a ser las restricciones de un sistema de programación lineal, de un problema de programación lineal, y me pide que represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices. Pues muy bien, pues entonces voy escribiendo cada una de las desigualdades, y la primera la voy a representar, y para ello represento la recta y igual a x más 2. Aquí la tengo representada. Bien, dando valores, si x es menos 2 y vale 0, si x es 0 y vale 2. Bueno, estas son rectas con valores muy sencillos de calcular y por tanto de dibujar. Bien, ¿cuáles son los puntos de la desigualdad que verifican la desigualdad? Los puntos que verifican la desigualdad son los que están a un lado o a otro de la recta. En este caso, ¿a qué lado tienen que estar de la recta? ¿Están en la parte superior, por encima, o están por debajo? Bueno, pues para ello lo que normalmente solemos hacer es tomar un punto cualquiera del plano que no esté en la recta, por ejemplo el 0, 0, que es muy fácil de sustituir, y comprobamos si el 0, 0 verifica la desigualdad. 0 es menor o igual que 0 más 2. Pues sí, porque me queda 0 menor o igual que 2. Por lo tanto, si el 0 pertenece a las soluciones de la desigualdad, todos los puntos que están en ese semiplano, donde está el 0, los puntos en el semiplano donde se encuentra el 0 son soluciones de la desigualdad. Así que los puntos que verifican esa desigualdad son los que quedan por debajo. Entonces lo voy a indicar con estas flechas, indicando que me tengo que quedar con los puntos por debajo de la recta verde. Vamos con la siguiente desigualdad, que es x más y menor o igual que 6. La voy a dibujar de azul para distinguirla, y represento la recta x más y igual a 6 en el mismo sistema. Y x más y igual a 6, lo mismo, voy a tomar un punto, el 0, 0, y veo 0 más 0 es menor que 6, sí, por lo tanto es el semiplano que se encuentra donde está el 0, por debajo de la recta. Así que ahora ya tenía las dos de antes, que era la verde, y ahora le añado
los puntos que quedan por debajo del azul. Entonces ahora, si solapando estos dos conjuntos de puntos, me queda esta zona que se abre aquí en este triángulo, ¿lo veis? Que se va abriendo hasta el infinito, pero ya descarto todo lo demás. Entonces son estos puntos que están en esta especie de triángulo que se va abriendo. De momento se va abriendo. Sigo con más restricciones. La otra es x menor o igual que 5. Bueno, represento la recta x igual a 5. Sabemos que la recta de ecuación x igual a 5 es una recta vertical que pasa por el eje de las x en 5. Y me dice menor o igual. Entonces menor es a la izquierda. Son todos los valores de x que son menores que 5. Así que lo mismo con las flechas indicando, ahora la recta roja son los valores que quedan a la izquierda de la recta, en el semiplano de la izquierda. Bueno, entonces, ¿dónde ahora me queda limitado ya con las dos anteriores? Pues en este triángulo que tengo abierto aquí, y al llegar aquí limitado por esta línea recta hacia abajo. Ya se va perfilando. Y por último, y mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0 es la recta y igual a 0. Dibujamos la recta igual a 0, sabemos que es el eje de las x. Y, y me dice mayor o igual, entonces queda por encima, el semiplano que está por encima. Así que ponemos todas las flechas y para la recta y igual a 0 son los puntos que están por encima. Entonces está claro que la región factible es la región que verifica al mismo tiempo todas estas desigualdades. Va a ser la que voy a sombrear aquí. Esta es la región factible. Y calcular sus vértices. Bueno, pues para calcular sus vértices, fijaros que los vértices son intersecciones de rectas, es resolver sistemas de ecuaciones lineales. Empezamos con el vértice C. El vértice C es la intersección de la recta y igual a 0, que es el eje de las x, con la recta verde, que es x y igual a x más 2. Ahora trabajo con las rectas, entonces trabajo con igualdades, no con desigualdades, con igualdades. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones lineales muy sencillo. Si es 0, sustituyo 0 por la y, lo hago por sustitución, y x es igual a menos 2. Así que el punto es el menos 2, 0. El punto C es el menos 2, 0. Bien, comprobarlo también que en el dibujo es el menos 2, 0. Efectivamente, vemos que así ocurre. Vamos con el siguiente punto, el punto D. El punto D es la intersección de la recta azul con la recta verde, es decir, es la recta y igual a x más 2 con la recta x más igual a 6. Aquí tengo la y ya despejada y la sustituyo aquí, quedaría x más 2, quedaría 2x más 2 igual a 6, 2x igual a 4, x igual a 2, si x es igual a 2, y es igual a 4. Bueno, esto se resuelve casi de cabeza, no hace falta casi ni escribirlo. De todos modos, bueno, lo voy escribiendo y me tengo que el punto obtenido es el 2, 4, ¿no? El punto D, además aquí coincide, fijaros, x es 2 y la y vale 4, aquí porque está hecho con un programa informático y entonces el dibujo es exacto. Vosotros no vais a tener esa oportunidad, pero si lo hacéis a mano alzada y lo hacéis con cierto cuidado, también veis que se aproximan los puntos resultados de forma analítica, que son los que me valen en realidad, tendrían que coincidir aproximadamente con los puntos que me proporciona la solución gráfica. Vamos con el punto E. El punto E es la intersección de la recta azul, x más igual a 6, con la recta roja, que era x igual a 5. Aquí es muy fácil, x ya está despejada, x vale 5 y vale 1, ¿no? Entonces es el punto 5, 1. Ahí lo tengo. Y por último me queda el punto F, que es la intersección de la recta. Esto es más fácil todavía porque es la intersección de la recta y igual a 0 con la recta x igual a 5. Ya tengo las soluciones con las meras ecuaciones de las rectas. Es el punto 5, 0. Bueno, pues ya tengo calculado los vértices y la región factible dibujada. Así que el apartado A queda ya resuelto. Vamos con el apartado B. Determinar los puntos de esa región en donde la función f de x igual a x menos y alcanza sus valores máximo y mínimo. Bueno, aquí es la función objetivo que hay que optimizar. Esta sería mi función objetivo. Y recordar que en los problemas de programación lineal la función objetivo se maximiza, es decir, se hace máxima o se hace mínima en los vértices. Así que voy a sustituir la función en cada uno de los vértices. Voy a empezar con la función sustituyendo en el vértice C. En el vértice C, como C era menos 2, 0, entonces resulta que x menos y es menos 2, menos 0. Y menos 2 menos 0 es menos 2. Lo mismo ocurre con D. Con D es ahora 2 menos 4. La imagen del punto D es x menos y, es decir, 2 menos 4. Y 2 menos 4 también es menos 2. Y la del punto E. Como el punto E era el 5, 1, ahora 5 menos 1 es 4. Es la diferencia, 4. Y la del punto F, pues para el punto F la diferencia x menos y es 5 menos 0, que es 5. Bueno, aquí ya observamos enseguida que el máximo se alcanza en el punto F.
Entonces alcanza el máximo en el punto F, que era el punto 5, 0. ¿Y cuál es el valor? Porque en el apartado C me dice determinar el valor del máximo. El valor del máximo es 5. ¿Y cuál es el mínimo? Pues el mínimo se alcanza el mínimo es menos 2 y se alcanza en 2 puntos. Cuando se alcanza en 2 puntos, cuando el mínimo se alcanza en 2 puntos, entonces en este caso en los problemas de programación lineal se dice que se alcanza el mínimo en el segmento que une esos 2 puntos, es decir, en el C y en el D. De hecho, fijaros que aquí aparece el 0,2. El 0,2 es un punto entre el segmento C y D, que si hacemos la función objetivo en el 0,2 me queda menos 2 también. O en el punto 1,3, por ejemplo, que también es un punto que está aquí, en el segmento CD, 1 menos 3 es menos 2. Es decir, todos los puntos que están en el segmento CD son soluciones que hacen mínima la función objetivo. Bueno, pues entonces ya tengo dónde alcanza el máximo en el punto F, dónde alcanza el mínimo en todos los puntos del segmento CD. Ahora el apartado C me dice determinar los valores máximo y mínimo. El valor máximo entonces es 5 y el valor mínimo es menos 2. El siguiente ejercicio es un ejercicio de análisis que me dice la cantidad de dióxido de carbono en millones de toneladas emitidas en la atmósfera por una determinada región a lo largo del año 2020 viene dado por la función, vale, y me da una función definida a trozos, donde t va desde 0 hasta 6 y luego desde 6 hasta 12, donde t es el tiempo transcurrido en meses. Bien, aquí me divide el año 2020 en meses y me dice estudiar en qué periodo se ha producido un aumento o disminución de la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera. Bueno, me está pidiendo, en realidad, el aumento o disminución, me está pidiendo el crecimiento y decrecimiento de la función. Y para el crecimiento y decrecimiento de la función necesito saber el signo de la derivada, así que todo pasa por averiguar la derivada de la función. Vamos entonces a averiguar dicha derivada. Cogemos la función c y la vamos a derivar. Entonces, al derivarla, la derivada de 5 menos t partido por 3 es, la derivada de 5 es una constante 0 y menos t partido por 3 es menos 1/3, entre 0 y 6. Y entre 6 y 12, sin coger nunca, al derivar nunca cojamos de entrada, nunca cojamos el punto de cambio, porque todavía tendremos que demostrar que es derivable en ese punto. Bueno, pues lo que decía, vamos a derivar entonces ahora la otra expresión, y la otra expresión entre 6 y 12 sería 2t por un cuarto, 2t por un cuarto es 2 cuartos por t, es 2 cuartos por t es un medio, ya simplificado, un medio por t, menos la derivada de 4t que es 4, y la derivada de 18 que es 0, entonces queda un medio de t menos 4, entre 6 y 12. El 6 no lo tomo porque además en el 6 no es derivable, fijaros que por la izquierda da menos 1/3, la derivada en 6 por la izquierda es menos 1/3 y la derivada en 6 por la derecha es 6 medios, que es 3, 3 es menos 1, menos 4, menos 1, entonces son distintos, no es derivable. Si no es derivable no puedo afirmar, la derivada no tiene imagen en 6. Sin embargo, la función en 6 es continua, en 6 es continua porque si hacéis el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda, queda 5 menos 6/3, 5 menos 2, 3, y sustituís 6 por t en la otra expresión os va a dar 3 también. Entonces es continua pero no es derivable. Bien. Dicho esto, ahora, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que estudiar el signo de la derivada. Para estudiar el signo de la derivada tenemos que ver dónde es positiva y dónde es negativa, para lo cual lo primero que tenemos que saber es dónde se anula. ¿Y dónde se anula la derivada? Obviamente en menos 1/3 no se anula nunca, y en un medio t menos 4 sí se puede anular. Si se anula en un medio t menos 4, si despejamos t, el 2 pasa multiplicando para aquí, queda menos 8, t menos 8 igual a 0, t igual a 8. Queda esta ecuación resolviendo t igual a 8. Entonces t igual a 8 me va a dividir el dominio útil de la función. El dominio útil de la función es de 0 a 12, haciendo un paréntesis en el 6, es decir, es de 0 a 6 y de 6 a 12. Así que de 0 a 6 sería el primer tramo de monotonía, el siguiente es de 6 a 8 y el último de 8 a 12. Estos serían los 3 tramos de monotonía que tengo que estudiar, donde voy a estudiar el signo de la derivada. Así que para estudiar el signo de la derivada en 0,6 tomo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo el 1, y lo sustituyo en la derivada, c' de 1. Calcula c' de 1. ¿C' de 1 quién es? Pues c' de 1, la imagen de la derivada en 1 se toma en el menos 1/3. Es menos 1/3, por lo tanto la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, quiere decir que en el 0,6 la función decrece, es decreciente.
En 6 y 8, pues tomo el 7, por ejemplo, y entonces cojo la derivada en 7, y la derivada en 7 ya se sustituye ahora aquí, en esta otra expresión. 7 medios es 3 y pico, menos 4 es negativo. 7 medios menos 4 es negativo, la función es decreciente también, es decir, de 0 a 6 y de 6 a 8 es decreciente. Y entre 8 y 12, pues por ejemplo el 9, cojo la derivada de 9 y 9 medios es 4 y pico, menos 4 es positiva, entonces la función c es creciente. Bueno, pues entonces ya tengo donde aumenta la emisión de CO2 y donde disminuye. Puedo afirmar que la emisión de CO2 aumenta de enero a junio, porque aumenta de 0 a 6, y luego disminuye durante los meses de julio y agosto, que es de 6 a 8, y vuelve a aumentar a partir de septiembre hasta finales de año. Entonces, esto sería la solución del aumento y disminución del CO2 en ese año. Y el apartado B me dice cuáles son las cantidades máximas y mínimas de CO2 emitida a la atmósfera a lo largo del año 2020 y en qué momento se produjeron. Bien, hay que calcular los máximos y los mínimos. Aquí ya vemos que al estudiar la monotonía, en el punto 6, en 6 la función cambia en 8 la función cambia de decreciente a creciente. Entonces, si cambia de decreciente que baja a creciente que sube, en t igual a 8 hay un mínimo relativo. Eso es lo primero que observamos, cuya imagen es la imagen del 8 en la función, es 2, porque para t igual a 8, si lo sustituimos aquí, si lo sustituimos en esta expresión, el resultado me va a dar 2. Y ahí, repito, hay un mínimo relativo. Y máximo, bueno, máximo en principio no hay, en el cambio máximos relativos no hay, pero puede haber absolutos. Como el dominio es acotado, es decir, es de 0 hasta 12, tengo que ver qué es lo que ocurre en 0 y en 12, porque ahí puede haber mínimos o máximos absolutos. Entonces, ¿qué pasa en t igual a 0? En t igual a 0, ¿cuánto vale c de 0? ¿Cuánto vale la imagen de cuánto es la emisión al principio? Si sustituyo t por 0 en su imagen, que sería aquí, me quedaría 5. Sería 5. Bueno, yo estoy dando las imágenes de la función, en realidad serían 5 millones de toneladas, eso lo diremos al final, en el contexto del problema. Y en el otro extremo, que esté igual a 12, sustituyendo t por 12 en la función, me va a dar 6. Esto ya lo he hecho previamente, hay que hacer la sustitución en la función, me va a dar 6. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? El valor mínimo se alcanza en 2, y por tanto es en t igual a 8, sería en el mes de agosto, 8. Entonces puedo afirmar que la cantidad máxima se alcanza en t igual a 12 y vale 6. Entonces la cantidad máxima son 6 millones de toneladas emitidas el 31 de diciembre, porque t igual a 12 es transcurrido el mes 12, transcurrido el mes de diciembre. Entonces de ahí que diga el 31 de diciembre. Y la cantidad mínima es de 2, será aquí, vale, se alcanza el valor 2, que es el mínimo. 2 millones de toneladas emitidas el 31 de agosto, que es cuando ha transcurrido los 8 primeros meses, t igual a 8. Y por último, representar la gráfica de la función teniendo en cuenta el estudio realizado en los apartados anteriores. Bueno, con el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, etcétera, y las imágenes en los extremos, viendo que esto es un tramo recto, que es un polinomio de grado 1, y viendo que esto es una rama de parábola, donde conocemos el mínimo, pues es muy fácil de dibujar y el resultado final del dibujo es este que nos aparece aquí, esto en forma de hoz. Tenemos el tramo lineal, que es el tramo 5 menos t partido por 3, y tenemos el trozo, el tramo, la rama de parábola. Observar cómo la función es continua, observar también cómo la función no es derivable, porque la pendiente de la tangente por la rama azul coincide con la recta azul, sin embargo la pendiente por la rama roja de la tangente tiene una pendiente mucho menor, más baja, se forma ahí como un pico. Entonces por eso no es derivable. En fin, todo ese tipo de detalles que tenéis que saber a la vista de la gráfica de una función. Pasamos con el ejercicio número 4, que también es de análisis. Un fabricante de automóviles hace un estudio sobre los beneficios en miles de euros a lo largo de los 10 últimos años y comprueba que estos se ajustan a la función. Bien, me da la función beneficio en función del tiempo, donde t son años. ¿Y qué beneficios obtuvo la empresa el último año de estudio? El último año de estudio fue el año 10º, entonces tengo que averiguar b de 10, ¿cuál es la imagen de 10? Entonces el apartado A sería b de 10, que sería sustituir t por 10. Hago aquí, bueno, estas son operaciones sencillas, simplemente repito, sustituir t por 10 en la expresión de b y finalmente me va a dar 7. Como
b de t viene expresado en miles de euros, la solución realmente sería 7.000 euros. Es decir, que al final, en el último año, los beneficios han sido 7.000 euros. Vamos con el apartado B, determinar los periodos de crecimiento y decrecimiento de los beneficios. Bueno, pues para determinar el crecimiento y decrecimiento de una función, es decir, los intervalos de monotonía, hay que estudiar la derivada y el signo de la derivada de la función en el dominio, en este caso en el intervalo 0,10, que es el dominio útil de la función. Hacemos la derivada, y la derivada de este polinomio de grado 3 no tiene nada que explicar, es 3t al cuadrado menos 36t más 81. Vemos dónde se anula, para ello es resolver esta ecuación de segundo grado, que la puedo simplificar dividiéndola todo por 3. Si la divido todo por 3, me va a quedar t cuadrado menos 12t más 27 igual a 0, y ya observo que las soluciones son 3 y 9. El producto 3 por 9, 27, la suma 3 y 9, 12, cambia aquí de signo menos 12. Bueno, y si no lo hacéis por la fórmula de la ecuación de segundo grado, os va a dar estas soluciones, 3 y 9. El 3 y el 9 van a dividir el dominio útil en los siguientes intervalos, desde 0 hasta 3, desde 3 hasta 9 y desde 9 hasta 10. Entonces, esos son los tres intervalos de monotonía que voy a estudiar. En el primero estudio la derivada en un punto del intervalo, en el 1, b' de 1, por ejemplo, tomo y b' de 1 lo sustituyo en la derivada, b' lo tengo escrito aquí, recordar que b' está aquí, lo sustituyo por 1 y queda 3 menos 36 menos 33 menos 33 más 81, queda 48. 48 es positivo, si la derivada es positiva, la función b es creciente. En el siguiente intervalo es el 3, 9. En el 3, 9 cojo la derivada en 4, por ejemplo, y le sustituyo la derivada en 4, y me queda 3 por 16, 48, 48 menos 144, más 81, eso da menos 15, que me da negativo, por tanto la función b es decreciente. Y en el intervalo 9, 10, cojo el 9,5, un intervalo, aquí no me queda más remedio que coger un decimal, porque entre 9 y 10 no tengo ya enteros, se queda 9,5. Sustituyo 9,5 con la calculadora en la derivada en la función derivada, y obtengo 9,75, que es positivo, con lo cual la función es creciente. Bueno, pues entonces ya tengo los intervalos. Entonces, ¿cuáles son los periodos de crecimiento? Pues puedo afirmar que los beneficios aumentan los 3 primeros años, de 0 a 3, disminuyen los 6 años siguientes, de 3 a 9, para volver a aumentar los 3 últimos, de 9 a 12. Aquí, perdón, aquí es, no, está bien, de 9 a 10. Entonces, los 3 últimos no, sería para aumentar el último. Aquí supuse que era de 9 a 12, aquí un error, los 3 últimos no, sería el último, para aumentar el último. Bien, pasamos al apartado C. ¿En qué año se producen los beneficios máximos y mínimos y a cuánto ascienden? Bueno, pues lo primero que observamos ya es que aquí hay un cambio de creciente a decreciente, hacia arriba y hacia abajo, entonces que es en 3, en t igual a 3 hay un máximo relativo, y en t igual a 9 hay un mínimo relativo. En t igual a 3 hay un máximo relativo, cuya imagen es 105. Sustituyendo la función t por 3 en b me da 105. Y en t igual a 9 hay un mínimo relativo que, sustituyendo t por 9 en la función b, me va a dar menos 3. Entonces aquí en realidad hay una pérdida, porque me da negativo, ¿no? El beneficio siempre tiene que ser positivo, o como mucho beneficio 0, ¿no? O como poco, digamos, beneficio 0. Si el beneficio me da negativo, eso quiere decir pérdida. Aquí hay un mínimo. Bueno, también vamos a estudiar qué es lo que ocurre en los extremos del dominio útil, en 0 y en 10. Y en 0 me queda la imagen, los beneficios en 0 me da menos 3 también, sustituyendo, y en 10, ya lo tenía sustituido en el apartado A, me había dado 7. Entonces, ¿dónde se alcanza el mayor beneficio? El mayor beneficio se alcanza en el tercer año, cuando t es igual a 3. ¿Y a cuánto asciende ese beneficio? A 105.000 euros. Beneficio máximo se produce al tercer año y asciende a 103, porque 103 es 105, esto está mal, es 105, es un error, perdonad el error que se ha deslizado, pero bueno, está claro que el máximo es 105 y por tanto el beneficio máximo asciende a 105.000 euros. Y el beneficio mínimo se produce al principio, fijaros, en 0 es menos 3, y se produce en 9, que también me da menos 3. Entonces puedo afirmar que el mínimo se produce al principio, que es para 0, y en el noveno año, donde se produce una pérdida de 3.000 euros. Menos 3 es una pérdida de 3.000 euros. Bien, y por último me queda calcular la integral definida entre 1 y 2 de la función,
Para calcular la integral definida de entre 1 y 2 es simplemente pongo la función y hago la primitiva de la función, o integral t, la integral de t al cubo, t a la cuarta partido por 4, la integral de 18t cuadrado es 18t al cubo partido por 3, 18 partido por 3 es 6, de ahí ya simplificado. La integral de 81t, 81t cuadrado partido por 2, y la de 3, 3t. Esto entre los extremos de integración 1 y 2 aplico la regla de Barrow y sustituyo esta expresión en 2. Al sustituirla en 2 me queda 2 a la cuarta, 16, 16 entre 4, 4, 2 al cubo 8, por menos 6 por 8 es menos 48, 2 al cuadrado 4, 4 entre 2, 2, 2 por 81, 162 y menos 3 por 2, 6. Esto al sustituir por 2, y ahora al sustituir por 1 y restarlo me queda 1/4 menos 6 más 81 medios menos 3. Bien, haciendo aquí estas operaciones, finalmente, no equivocaros, con la calculadora me va a dar 80,25. Este sería el resultado de la integral definida. Aquí no me están pidiendo área ni nada, entonces no tengo que poner unidades cuadrado ni nada por el estilo. Y es como si me da negativo. Si me da negativo estaría correcto. Es una integral definida y es un valor numérico. Independientemente de que luego represente un área o no, aquí no está representando área de ningún tipo. Bueno, pues pasamos al ejercicio número 5. En este ejercicio me dicen lo siguiente: en una población el 45% son hombres, punto. El 27% de esa población resulta ser hombre y lector de prensa deportiva. Bien, esto es importante porque me están dando la probabilidad de ser suceso ser hombre y leer al mismo tiempo. Es la probabilidad de una intersección. Bueno, mientras que un 38,5% es mujer y no lectora, también otra intersección. Aquí tenemos la conjunción y que siempre se traduce en intersección. Apartado A, de las mujeres, ¿qué porcentaje lee prensa deportiva? Bueno, esto se hace por un diagrama de árbol de la siguiente manera. Aquí estamos estudiando dos variables. Primero, el sexo de la persona elegida, hombre o mujer, y luego si leen o no leen prensa. Así que nuestro árbol podría comenzar de la siguiente manera. Elegimos una persona al azar, puede ser hombre o puede ser mujer. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? Me dice que en la población el 45% son hombres, pues, por tanto sería 0,45. La probabilidad de ser hombre, 0,45. Entonces lo pongo en la rama correspondiente al árbol del suceso H, que le voy a llamar suceso H ser hombre. Y el ser mujer es el suceso contrario, por tanto es 1 menos 0,45. 1 menos 0,45 es 0,55. Bueno, ya tengo el primer nivel del árbol. Y ahora pasamos al siguiente dato. El siguiente dato que me dicen es que el 27% de esa población resulta ser hombre y lector. Vamos a llamarle entonces lector al suceso, le vamos a llamar L al suceso, ser lector, y contrario de L al suceso no ser lector. Entonces, si es hombre puede ser lector o puede no serlo. Y lo mismo ocurre con mujer, puede ser lector o no serlo. Entonces, este sería el segundo nivel del árbol. Entonces, vamos a ver qué probabilidades me dan aquí. A mí me dicen ahora que el 27% de la población resulta ser hombre y lector. Entonces me está hablando de esta continuidad de la línea en el árbol, 0,45 ser hombre y lector y L. Eso es la probabilidad de H intersección L, 0,27. Y la probabilidad de H intersección L en el árbol es el producto de 0,45 por la probabilidad que hay aquí, que es la probabilidad de ser lector condicionado a ser hombre. Esta probabilidad el ejercicio no me la da, pero le puedo llamar X. Y sé que 0,45 por X es 0,27, porque es la probabilidad de H y L. Así que 0,45 por X es 0,27, de donde puedo despejar X. Así que X es 0,27 entre 0,45 y esa división me da 0,6. Así que donde está X puedo ahora ya borrar la X y poner su valor 0,6. No lector de periódicos, siendo hombre, pues 0,4, porque la suma siempre de las ramas convergentes del árbol siempre tiene que ser 1. Y ahora vamos con el otro dato. El otro dato, para completar la zona, está la zona de mujer. El otro dato me dice que el 38,5% es mujer y no lectora. Es decir, que la probabilidad de M intersección contrario de L es 0,385. Y el mismo razonamiento que hice aquí. La probabilidad de la intersección es la probabilidad de ser mujer y por la probabilidad de ser lectora condicionado de ser mujer, es decir, por esta rama que, perdón, es un contrario de L, por esta rama que desconozco, entonces lo llamamos sí, pero lo que sí sé es que 0,55 por I
es 0,385. Entonces 0,55 por i, 0,385. ¿De dónde despejamos i? I es 0,385 entre 0,55, que es 0,7. Entonces este valor de i se corresponde con 0,7. Y este valor aquí en L sería el contrario, sería 0,3. Bueno, pues una vez que ya tengo el árbol, ahora es muy fácil el ejercicio, porque ahora ya me pueden pedir lo que sea. Aquí la dificultad es en darse cuenta de que a partir de los datos que me dan puedo construir el árbol de esta manera. Apartado A. De las mujeres, o sea, suceso condicionado, con previo suceso ser mujer, ¿qué porcentaje de prensa deportiva? Me están pidiendo la probabilidad de L condicionado a ser mujer. La probabilidad de L condicionado a ser mujer es la probabilidad de la intersección de L y mujer partido por la probabilidad de ser mujer. La probabilidad de L y mujer es, aquí lo tengo, 0,55 por 0,3. Y la probabilidad de ser mujer es 0,55. Entonces me queda 0,55 por 0,3 entre 0,55. El 0,55 se cancelan por simplificación y al final me queda 0,3. Ese sería el resultado. Apartado A. ¿Qué porcentaje? Me pide el porcentaje. Pues sería el 30%. El apartado B. Aquí no lo puse, pero sería el 30% porque me están pidiendo porcentaje. Apartado B. ¿Qué porcentaje es mujer o L prensa deportiva? Mujer o L prensa deportiva es la unión, M o L. Sabemos que la probabilidad de la unión es la probabilidad de M más la probabilidad de L menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de M lo conozco, que es 0,55. La probabilidad de M intersección L lo tengo en el árbol también, es M y L es 0,55 por 0,3. Me falta solamente la probabilidad de L, la probabilidad de que sea lector. Y la probabilidad de L, por el teorema de la probabilidad total, es la probabilidad de ser lector siendo hombre o la probabilidad de ser mujer siendo hombre. Entonces es 0,45 por 0,6 más 0,55 por 0,3. Eso sería la probabilidad de L. La calculo aquí aparte. Sería 0,45 por 0,6 más 0,55 por 0,3. Y esto me da 0,435. Bien, traslado este dato a la fórmula de arriba y ya tengo que la probabilidad de ser mujer o leer la prensa deportiva, que es la unión, es la probabilidad de M, que era 0,55, más la probabilidad de L, 0,435, menos la probabilidad de la intersección, que es M y L, 0,55 por 0,3. Esto, operándolo, me da 0,82. Como lo que me piden es el porcentaje, sería el 82%. Y el apartado C, de los lectores de prensa deportiva, ¿qué porcentaje son hombres? Ahora lo que me están pidiendo es la probabilidad condicionada de ser hombre condicionado a leer, a L, probabilidad H condicionada a L. Es la probabilidad de H intersección L partido por la probabilidad de la condición, en este caso L. La probabilidad de L intersección H, pues lo tengo por aquí, H y L, 0,45 por 0,6. 0,45 por 0,6 y la probabilidad de L la acabo de calcular en el apartado anterior, que era 0,435. Bueno, esto me da 0,6206. Aquí sobra esta coma, es 0,6206, que en tanto por cien sería el 62,06%. Bien, repito que aquí esta coma aquí sobra y era 0,6206, un error tipográfico. Bien, y el apartado D me dice, ¿son incompatibles los sucesos ser hombre y no leer prensa deportiva? A ver, bueno, aquí para los sucesos son incompatibles cuando su intersección es el suceso imposible, es decir, cuando la probabilidad de la intersección es 0. Vamos a ver entonces cuál es la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos, de ser hombre y no leer la prensa deportiva. Pues me voy al árbol y resulta que es H 0,45 por no L 0,4 y 0,45 por 0,4 es distinto de 0. Eso quiere decir que si la probabilidad de este suceso es distinto de 0, este suceso es posible. Si es posible, los sucesos no pueden ser incompatibles. Así que la respuesta es que no son incompatibles porque la probabilidad de la intersección no es 0. Es decir, la intersección no es el suceso imposible. Bueno, y aquí acaba el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio número 6 y último propuesto, de los cuales teníamos que elegir 3. Una compañía de seguros quiere determinar qué proporción de sus clientes estaría dispuesta a aceptar una subida de tarifas a cambio de un incremento en sus prestaciones. Una encuesta previa indica que esta proporción está en torno al 15%. Bueno, entonces, después de una encuesta, que es mediante una muestra, la proporción muestral es 0,15, es 15 partido por 100 es 0,15, entonces P circunflejo, que es como representamos la proporción muestral, sería 0,15.
1 menos P circunflejo, que sería la probabilidad del suceso contrario, sería 0,85. Pongo estos dos valores porque los voy a utilizar luego en la fórmula de la estimación de la proporción. Me dicen de qué tamaño mínimo debería ser la muestra, es decir, qué valor tengo que tomar n, el valor del tamaño muestral, si se quiere estimar dicha proporción con un error inferior a 0,08 y un nivel de confianza del 95%. Bueno, antes de nada vamos a calcular el valor característico a partir de z alfa medios a partir del nivel de confianza. Si el nivel de confianza es del 95%, sabemos que 1 menos alfa es 0,95. A partir de aquí calculamos alfa, que es 0,05, alfa partido por 2, 0,025, y 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada hasta ese valor característico z alfa medios que estoy buscando. Es decir, yo sé que este 0,975, que es 1 menos alfa medios, es la probabilidad de que la normal tipificada a z sea menor que z de alfa medios. Entonces, ¿cuál es el valor de z de alfa medios cuya frecuencia acumulada hasta él es 0,975? Pues entonces me voy a la función de distribución de la normal, a la tabla de la normal, y busco, hago una lectura inversa en la tabla y busco de qué valor de z proviene la probabilidad acumulada 0,975. Y 0,975 lo tengo aquí. A ver, aquí lo tengo exactamente, 0,97500, que viene del 1,9 en la columna 6. Por tanto, z alfa medios es 1,96. Bien, una vez que ya tengo z alfa medios, ¿qué me dice? Me dice que se quiere estimar la proporción con un error inferior a 0,08. El error que yo cometo cuando estimo una proporción, en este caso, en un intervalo de confianza, es siempre viene dado por el radio. El error máximo siempre es el radio del intervalo. Y en el caso de la proporción, el radio del intervalo es esta expresión, es z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral partido por el tamaño de la muestra. Y esto resulta que me dicen que tiene que ser inferior a 0,08. Bueno, pues a partir de esa desigualdad voy a despejar n, puesto que conozco lo demás. Así que z alfa medios lo sustituyo por 1,96, p por 0,15, 1 menos p, 0,85, n es lo que voy a averiguar, menor que 0,08. Esta raíz de n en el denominador la paso multiplicando al 0,08 y me queda 0,08 raíz de n mayor, y ahora lo que hago es el 1,96 y hago 0,15 por 0,85, que es 0,1275, y calculo su raíz cuadrada. Es decir, hago esta operación en definitiva, toco la calculadora. 1,96 por esta raíz cuadrada es 0,699, el 0,08 que multiplica raíz de n lo paso dividiendo para aquí y hago el cociente, y ese cociente me da 8,74. Como lo que quiero yo es despejar n, elevo al cuadrado para cancelar la raíz y me queda que n tiene que ser mayor que 76,5. Como n ha de ser un número entero porque es un tamaño de la muestra, necesite que sea entero, el primer número entero mayor que 76,5 es 77. Entonces el tamaño mínimo que tiene que tener la muestra es 77 individuos. En este caso son personas, porque son personas que están dispuestas a aceptar una subida de tarifas, etcétera, etcétera. Entonces tiene como mínimo 77 personas, para que el error cometido al hacer la estimación sea inferior a 0,08. Bien, este es el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice que si ahora se realiza un estudio con una muestra de 196 clientes, entonces ahora n, el valor de n es 196, lo conozco, de los que 37 manifestaron su conformidad con la propuesta. Calculo un intervalo de confianza al 92% para la proporción de clientes de la compañía que aceptarían dicha propuesta. ¿Quiénes están aceptando dicha propuesta en la muestra de 196? Pues son los 37, que serían los casos favorables, entre los totales, que son los 196. Por tanto, ahora la proporción muestral, en nuestro caso, es 37 partido por 196, que es 0,188. Bueno, aquí lo aproximo hasta 3 cifras decimales y me da 0,188. 1 menos p es 0,812. Bien, una vez que tenemos estos dos valores, me dicen que el nivel de confianza es del 92%. Así que 1 menos alfa ahora es 0,92. Si 1 menos alfa es 0,92, procedo como hice antes. Alfa es 0,08, alfa medio es 0,04 y 1 menos alfa medio es 0,96, que es la probabilidad acumulada dentro de la normal tipificada hasta z de alfa partido por 2.
Así que voy a buscar el 0,96. Ahora en lectura también hago una lectura inversa en la tabla y busco la probabilidad 0,96. Y 0,96 lo encuentro entre 0,95994, aquí lo veis, y 0,96080, está entre dos valores. Entonces lo que hago es coger el primer valor, que es 1,7 en la columna del 5 y el 1,7 en la columna del 6, y lo que hago es la media aritmética, es decir, que me sale 1,755. Ese sería el valor que voy a tomar de alfa medio. Si tomáis 1,75 estáis haciendo una aproximación por defecto, y si tomáis 1,76 lo estáis haciendo por exceso. Yo creo que a efectos de corrección os valdría igual, coger 1,75 que 1,755. Yo lo hago así porque lo afino un poquito más, pero nada más. Bueno, pues una vez que tengo Z alfa medios, tengo N y tengo P circunflejo, ya tengo el intervalo de confianza, porque sé que el intervalo de confianza de una proporción es, el centro es el tamaño, la proporción muestral, este sería el centro del intervalo, más menos, y el radio del intervalo es esta expresión que ya lo vimos antes cuando calculábamos el error. Así que ahora sustituyo 0,188, que es el centro, Z alfa medios es 1,755, P por 1 menos P ahora es este producto, y N es 196. Haciendo el desarrollo haciendo esta operación, que es el radio del intervalo, me queda 0,188 más menos 0,0489. Si resto, obtengo el extremo inferior del intervalo. Si hago la suma, obtengo el extremo superior del intervalo, así que el intervalo obtenido finalmente es este, que es el que me están pidiendo. Calculé un intervalo de confianza al 92%. Este es el intervalo. Y luego me preguntan, ¿cuál es el error máximo cometido? El error máximo cometido siempre va a ser el radio del intervalo. En este caso ya lo tengo aquí determinado, que es 0,0489. Ese sería el error máximo cometido. Muy bien, pues aquí acaba el ejercicio. Espero que os haya salido bien y hasta la próxima.